Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea la hora sea que me estés escuchando. Primero que nada, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago, bienvenido, bienvenida de nuevo a un capítulo más del repaso para obligaciones. Cada vez, poquito a poco, pasito a pasito, nos estamos acercando más al final. Yo diría que ya estamos en la recta final, podría decirse. Por lo tanto, estamos todos felices, todos contentos. Los invito a tomar asiento con su cafecito, su mate, su tecito, lo que sea que tomen y nada, a prepararse. Antes de comenzar, nos tomamos siempre unos segunditos para comentar y explicar que bueno, no tenemos ningún derecho sobre los materiales que hoy día estamos presentando, sino que son aquellos elementos subidos a la plataforma EVA por el docente pertinente y a su vez todo aquel conocimiento posible que, bueno, extraemos de los libros y los sintetizamos. Quien les habla y otros colegas estudiantes estamos aquí solamente para darte una mano. Así que bueno, prepárate que comenzamos. Te comento si estás un poquito perdido. En el último capítulo comentamos lo que son las clasificaciones. Terminamos con todas las santas clasificaciones que podemos darle a un contrato. Y al igual que siempre hacemos, vamos a dar una pisadita, un bichazo para atrás solamente para ver en qué nos quedamos. La última clasificación que mencionamos consistía en la ejecución en sí del contrato. Si el mismo era de ejecución instantánea, de ejecución diferida, la cual nace dentro de la instantánea, o por otra parte, de ejecución continua. Visualizamos como mínimo un ejemplo para cada clasificación. Por ejemplo, en la ejecución instantánea podemos visualizar a la compraventa, a la permuta o a la donación. Siguiendo el camino de la compraventa, podría decirse que la ejecución es instantánea, ya que el pago del precio del comprador y la tradición del acreedor conlleva como consecuencia a la satisfacción. Es decir, lo que gira, toda esta clasificación gira en torno a este término, al término de satisfacción. ¿Cuándo se satisface? Bueno, en la ejecución instantánea es exactamente en el momento de recibir ambas partes lo que les corresponde. Sin embargo, la ejecución instantánea también puede ser fraccionada, es decir, yo puedo comprar en cuotas. Sin embargo, la satisfacción total de aquel que me vende va a ser de alguna forma perfecta o total, valga otra vez la redundancia, cuando abone por completo lo que le debo. Sin embargo, por mi parte, al recibir el objeto, el bien, el auto o la casa, la satisfacción está en ese preciso instante. Después visualizamos lo que es la ejecución diferida, la cual parte o nace o se inicia en la ejecución instantánea. Y vimos el ejemplo del arrendamiento de obra. Visualizamos la obligación de hacer una casa. El cumplimiento se da cuando se entrega la casa. Es en ese momento, además, quien arrendó la prestación de la obra, a quien arrendó la obra, es decir, el contrato, la obliga a la parte a pagar, es decir, debe pagar. Por lo tanto, la obligación del constructor se satisface en un determinado plazo y quien lo paga se satisface por otra parte de forma instantánea. Pará, me perdí un poco. ¿Me explicás de nuevo, porfa? Bueno, mirá, más fácil. Vos querés una casa, ¿verdad? Bueno, contratás una empresa constructora. La empresa constructora se obliga a hacer la casa. Y obviamente, por la otra parte, vos te obligás a pagar a plata, ¿verdad? Y acá tenemos que visualizar el término eje, el término satisfacción. ¿Cuándo se satisface quien construye? Este se satisface cuando le pago, pero yo le pago en un plazo. Exactamente, ponemos un plazo de 10 días para construcción de la casa, nosotros vamos a pagar a esos 10 días. Ah, y la otra parte entonces se satisface cuando recibe la casa. Exactamente, ahí estamos hablando de la satisfacción en dos sentidos, es decir, quien me entrega la casa se satisface en un plazo y quien paga, es decir, quien paga la plata, se satisface de forma instantánea. Y ahora por último la ejecución continua o ejecución continuada. En este caso pusimos el arrendamiento de cosa, porque claro está que este es un ejemplo bastante cotidiano, el arrendar por ejemplo una casa. En primer lugar se pacta que se va a conceder el uso y goce para un X tiempo. El arrendatario debe pagar los días X de cada mes, mientras que el arrendador ofrece el bien en calidad de vivienda. Y así, como este ejemplo, podemos visualizar el ejemplo de mandato, etc. Muy bien muchachos, y así dimos un vistazo para atrás
Y ahora sí, comenzamos con los temas que nos competen el día de hoy. Ya se fueron las clasificaciones, gracias papá, que eran como Hago un 9. paréntesis, te cuento un poco de mi vida. Manejo una gripe re importante. Te digo por si me escuchaba un poquito más de lo normal. Muy bien, estimados, comenzamos con el tema que nos trae el día de hoy a estar en sala. Decía. Metodología de análisis de la eficacia contractual. Nos paramos sobre el primer punto, sobre el punto A, el presupuesto de la existencia del contrato. Y es en este punto donde te remito a la lectura de los artículos 2, 71, 4, 12, 16, 57 y 16, 75 del Código Civil. Porque en este presupuesto de existencia del contrato nos paramos y visualizamos a la capacidad jurídica. En primer lugar, debemos entender que todas las personas que nacen, desde que nacen mejor dicho, tienen derecho al uso y al goce, y a su vez tienen capacidad jurídica. Más allá de que podamos hablar un poco de la incapacidad, etc. Pero bueno, capacidad jurídica la poseemos todos. Por ejemplo, todos tenemos capacidad jurídica, pero no todos tenemos la competencia de celebrar contratos. Es decir, ahí estamos hablando de los incapaces. A través de los negocios jurídicos se generan normas jurídicas de las partes. Esto ya lo visualizamos en el artículo 11 de nuestro Código Civil. Y como te digo, te remito a la lectura del 27.1, 41.2, 16.57, 16.75. ¿Cuál sería la consecuencia de la ausencia de este tipo de capacidad? Bueno, en primer lugar la inexistencia, es decir, no llega a existir directamente. Destacamos esto porque se puede confundir con ser inválido, pero no, es que concretamente no llega ni siquiera a existir. Y sería mal utilizado el término de invalidado. Y si querés, y si te parece, te comento unos ejemplos. Mirá, el artículo 1657 habla de la falta de poder normativo negocial que poseen los cónyuges, es decir, los negocios entre cónyuges son nulos absolutamente. En el artículo 27.1 habla de la limitación de los padres en su inciso 3. Dice, comprar por sí mismos ni por interpuesta persona bienes de cualquier clase de sus hijos, aunque sea en remate público. Ahora te voy a desarrollar algunos de los artículos que te mencioné. Por ejemplo, el 41.2 establece que son prohibidos absolutamente al tutor, aun cuando el juez indebidamente los autorice, los actos siguientes. 1. Comprar por sí o por interpuesta persona bienes muebles o inmuebles del menor o venderle o arrendar los suyos, aunque sea en subasta pública. Y si lo hiciere, a más de la nulidad de la compra, el acto será tenido como suficiente para la remoción de la tutela. Plácate. Y así sigue punto a punto, es decir, tenemos 8 numerales para leer que prácticamente hablan de todo lo prohibido, ¿no? Después tenemos los elementos esenciales o estructurales del contrato. Esto se visualiza en el 1261 de nuestro Código Civil, el cual establece que para la validez de los contratos son esenciales los 4 requisitos siguientes. 1. El consentimiento de partes. 2. La capacidad legal de la parte que se obliga. 3. Un objeto lícito y suficientemente determinado que sirva de materia de la obligación. Y 4. Que sea lícita la causa inmediata de la obligación. Esto se entenderá sin perjuicio de la solemnidad requerida por la ley en ciertos contratos. Es decir, aunque me den un papel que me otorgue solemnidad de haber realizado una compra, bueno, si la causa es ilícita, inmediatamente no puede tener validez dicho contrato. Ahora hablemos del consentimiento. El consentimiento se ve presentado a texto expreso en el artículo 1262 a 1267 de nuestro Código Civil. El artículo 262 establece que no habrá consentimiento obligatorio sin que la propuesta de una parte haya sido aceptada por la otra. La propuesta consiste en la manifestación que hace una de las partes de querer constituirse en alguna obligación para con la otra parte. En los contratos bilaterales, la primera propuesta importa aceptación anticipada de la segunda y la aceptación de aquella importa segunda propuesta. Y así tenemos al 1264, al 1265, 1266, 1267 y bueno, como te digo, léetelo que son bastante sencillos y cortitos. Si me pusiera a leer cada uno de ellos estaríamos acá un tiempo importante. El siguiente elemento es el objeto. Este se ve a texto expreso en el
1282 a 1286. Y bueno, el primer artículo, 1282, establece que el objeto de los contratos es el objeto de las obligaciones que por ellos se contrajieren. Puede ser objeto de los contratos las cosas a los hechos que no estén fuera del comercio de los hombres. Por otra parte, el 283 establece: no solo las cosas que existen pueden ser objeto de contratos, sino las que se espera que existan, porque es necesario que las unas y las otras estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. Artículo 91.3, 1625, 1651 y 1671. La cantidad puede ser incierta, con tal que el contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Los hechos han de ser posibles determinados y en su cumplimiento han de tener interés los contrayentes. Es decir, yo quiero sardinas, y bueno, las sardinas las tengo que ir a pescar, ¿cuánto querés? Ahora pasamos al siguiente elemento, a la causa. La causa se ve también expresa, a texto expreso en el artículo 1287 a 1290. El primer artículo que menciono, el 1287, establece que en todo contrato oneroso es causa para obligarse cada parte contratante la ventaja o provecho que le procura la otra parte. Si el contrato es gratuito, las causas se encuentran en la mera libertad del bienhechor. Y bueno, con la ausencia de estos elementos, del consentimiento, del objeto y finalmente de la causa, estamos hablando de la inexistencia del contrato. Es decir, estos son requisitos de validez del contrato. Ahora podemos visualizar a las mismas consecuencias en cuanto a la ausencia, pero en algo un poquito más leve. Es decir, no vamos directamente a la inexistencia del contrato, sino que hablamos de una nulidad. Es decir, existe, pero este contrato es nulo o relativamente nulo. Por ejemplo, la capacidad de obrar como elemento, la cual se ve expresa en el 1278 a 1281 de nuestro Código Civil, establece que pueden contratar las personas que no estuviesen declaradas incapaces por la ley, en su artículo 1278. Más abajo, en el 1279, se establece cuáles serían aquellos menores incapaces, es decir, los impúberes. Después hablaríamos de los dementes, bla 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 bla. Es decir, estamos hablando de la nulidad absoluta o en algunos casos relativa de dicho contrato en cuanto a la capacidad de obrar. Entonces, en conclusión, lo que estamos haciendo es volver a repetir estos elementos en cuanto al objeto, en cuanto hasta al consentimiento y en cuanto a la causa, pero visualizando no solamente la inexistencia, sino que ahora la nulidad absoluta o la nulidad relativa. El vicio, el error, o el dolo o la violencia, plasmadas en el 1269 a 1277, también son causales para la nulidad absoluta o, determinadamente, la nulidad relativa. Los remito a la lectura de los artículos anteriormente mencionados porque esto van a aclarar un poquito más el panorama. Ahora nos introducimos al tema capacidad, la capacidad jurídica y la capacidad de ejercicio. ¿En qué consta cada una de estas? Bueno, la capacidad jurídica la poseemos todos los seres humanos, meramente por nacer. Y la capacidad de ejercicio es aquella que se puede ver limitada, ya que la capacidad de goce no se ve limitada. Todos tenemos derecho a gozar de todo lo que produzcamos. Sin embargo, en cuanto a capacidad de ejercicio, podemos vernos limitados por algunos de los artículos que anteriormente mencionamos. Claro está, si es un menor impúber, si hablamos de personas dementes, etc. Es decir, entonces, que la capacidad de ejercicio sí puede verse limitada. En nuestro artículo 21 del Código Civil se establece que son personas todos los individuos de la especie humana, que se consideran personas jurídicas y por consiguiente capaces de derechos y obligaciones civiles al Estado, al fisco, al municipio, etc. Es decir, en este artículo se nos establece o se nos dice concretamente qué son personas. Por lo tanto, poseen capacidad de ejercicio y poseen capacidad jurídica. Ahora, es en el artículo 83.5 que se establece quiénes son los incapaces. Ahora visualizamos a la capacidad de acuerdo a la edad, es decir, aquellos impúberes, considerados los menores de 14 años en el caso de los varones y los menores de 12 años en el caso de las mujeres, en el artículo 831, se establece que los actos y negocios jurídicos del impúber son nulos absolutamente en el artículo 1279. Los mayores de 10 años imputables de responsabilidad civil se establece en el artículo 1320 del Código Civil. Y ya los púberes mayores de 14 años, en el caso de los varones, y
mayores de 12 años, en el caso de las mujeres, al realizar actos y negocios jurídicos, son relativamente nulos, según lo establecido en el 1280. Por lo tanto, entonces, los menores púberes pueden testar, los menores púberes pueden donar por causa del matrimonio, pueden hacer capitulaciones matrimoniales, debidamente, claro está, siendo asistidos. A los 16 años pueden contraer matrimonio, a su vez también pueden realizar reconocimiento a un hijo natural, en el caso de las mujeres mayores a los 12 años, en el caso del varón mayor a los 16 años. Entonces, ¿en qué cerramos esta idea? Básicamente la incapacidad relativa existe, la incapacidad absoluta también existe y la inexistencia también existe. Pero nosotros en cuanto a incapacidad de ejercicio, bueno, lo presentamos de acuerdo a la edad en cuanto a menores púberes y menores impúberes. Y la relatividad o la absolutez de la incapacidad. Siguiendo el hilo en cuanto a capacidad de acuerdo con la edad, bueno, ¿quiénes son mayores de edad? Bueno, aquellos que tengan 18 años en adelante. El artículo 280 lo explica en el número 2, numeral 2, inciso 2. ¿Cuándo se puede realizar adopción? Bueno, 30 años de edad, el artículo 24.3 y 25 años, el artículo 14.0, literal, D en el CNA. Después tenemos a los menores habilitados, que son capaces de obrar de forma plena, según el artículo 307, con excepciones ya establecidas en el artículo 308 a 310. Los niños y adolescentes tampoco se quedan atrás. En cuanto a estos, poseen el derecho a dar una opinión libre y ser oídos en los asuntos que atañen a su vida y que su opinión sea tenida en cuenta según lo establecido en el artículo 12, numeral 1 de la Convención de Derechos del Niño. Ahora continuamos con las personas con discapacidad intelectual. Serían los incapaces de mayor edad aquellas personas con demencia o sordomudos que no pueden darse a entender por escrito o por lenguaje de señas, según lo establecido el artículo 43.2. Sus actos y negocios jurídicos son absolutamente nulos, según lo establecido en el 279. Según el paradigma tradicional, el demente es aquel que no puede administrarse o dirigirse a sí mismo, según lo establecido en el 43.1, y la publicidad de la interdicción se ve velada por el 43.7. Es decir, si una persona discapaz, en este caso por discapacidad mental en cuanto a demencia, básicamente tiene que ser publicada aquella interdicción que tuviera, es decir, aquella asistencia al médico que lo declara incapaz, bueno, tendría que ser publicada porque él mismo tiene una incapacidad en algunos casos, en todos los casos de forma absoluta. Es decir, todos los contratos que hiciere básicamente son completamente y absolutamente nulos. Debemos tener en cuenta siempre que aquellas personas incapaces, que sean menores de edad, se van a encontrar bajo la patria potestad o la determinada tutela. Después de que estos pasan a ser mayores de edad, recién pasarían a entrar en el Instituto de Protección de Curaduría, es decir, existe la curatela para aquellos incapaces que no pueden valerse por sí mismos. Y bueno, estimados y estimadas, vamos a dar un cierre aquí al repaso en su totalidad. Capítulo 4, 4 capítulos para terminar esta belleza. Acá estamos, ya terminamos con capacidad jurídica, legal y capacidad de ejercicio. También trastocamos obviamente que era necesario la incapacidad. Así que bueno, cerramos todo, espero que les haya servido, que hayan disfrutado de mi compañía. Y esto ha sido todo por mi parte, muchachos y muchachas. Hasta la próxima. No olvides suscribirte y dejar like, porque así seguimos subiendo resúmenes. Está loco, no tomes a la gente, si se suscriben, bienvenidos sean, si no, bueno, hasta la próxima.